Hola, les habla Carolina Andrea Montoya Vargas, soy filósofa, magistra y doctora en filosofía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. En los últimos 20 años he sido docente, conferencista de diversas universidades sobre temas del dolor y la violencia, también de la filosofía política y existencial. Actualmente soy miembro de la Red Internacional para la Formación Ética y Ciudadana y soy docente de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Quiero hablarles de Hannah Arendt. Los Arendt fueron una familia de judíos asimilados donde Hannah creció como una niña alemana más, una niña muy despierta que desde los 14 años sentía verdadera pasión por la poesía y la filosofía clásicas. Es en 1924 cuando empieza sus estudios superiores en Marburgo, estudió con Martin Heidegger, Edmund Husserl y se doctoró en 1928 bajo la tutoría de Karl Jaspers. La tesis fue El concepto de amor en San Agustín. Ante el régimen nazi, sale de Alemania y emigra inicialmente a Francia en 1933. En París y sin papeles da algunas charlas, trabaja para una organización sionista y ayuda a jóvenes judíos a huir a Palestina. En 1940, junto a otras muchas mujeres, pasó una semana detenida en los terrenos del velódromo de París. Seguidamente fue trasladada al campo de internamiento de Gers hasta julio de ese mismo año, cuando logra huir. En mayo llegará a Estados Unidos con su primer marido y su madre. Arribó a Nueva York en 1941 y emergió como una de las renombradas voces de los emigrantes políticos intelectuales del siglo XX. Algunos de sus temas más controversiales fueron el intervencionismo del poder militar de Estados Unidos, el inquietante trasfondo de la mentira política en los papeles del Pentágono, el caso de la guerra en Vietnam o el futuro de la Unión Europea. Lo cierto es que cuando Hannah Arendt escribe, lo hace sobre acontecimientos históricos de manera monumental, es decir, como aquellos historiadores o filósofos que no solamente muestran la narración de la historia, sino como una forma de revelación de la acción para despertar a los muertos y componerlos a través de los fragmentos, como pretendía aquella obra de su amigo más querido Walter Benjamin, para quien no existe un documento de la cultura que no lo sea a la vez de la barbarie. En 1975, un infarto mortal cegó su vida. Hans Honan, entre otras personalidades de su tiempo, dio las palabras fúnebres. De su talante quiero destacar la intensa y cosmopolita vida intelectual que tenía, su entusiasmo por el buen diálogo con los amigos, los debates académicos, su gran energía creativa como escritora, todo ello convergía en un legado para los seres libres que somos, al pensar como un ejercicio propio y una invitación a la comprensión. Los apartes de su vida los encontramos en diversas cartas y correspondencias, como las que estableció con su amiga Mary McCarthy. Arendt era una mujer con ideas propias, que veía con horror cómo aparte de sus amigos se adhería al nazismo. Estableció vínculos con diferentes personajes de distintos tiempos y escribió sobre algunos de ellos, guiándose por su concepción filosófica acerca de lo que puede y debe saber un ser humano. A pesar de todas las diferencias que puede haber en sus escritos y que hay entre aquellos personajes, existe una impresionante comunidad espiritual. Ello puede verse reflejado en su poemario, una manifestación de sufrimiento causado por la pérdida, por la ausencia, ya sea la del tiempo, la inocencia de la infancia, la añoranza de la patria desde la miseria de la emigración, o la pena por la pérdida de los seres queridos en el exilio o en la muerte. Hannah Arendt nos permite captar el mundo que se convierte en acósmico, en inhumano, cuando se deshace del entrelazamiento de lo que los hombres han tejido, cuando se dispersa la duración en la que ellos mantienen sus conversaciones más infinitas y cuando no queda huella alguna de lo que son las palabras. La conclusión no puede ser otra que una invitación a la educación, un volver a imaginar la ciudad, un pensar que tiene la tarea de transformar nuestra visión de mundo, de ampliar nuestros horizontes. Y si algo nos ha dejado claro el totalitarismo, es el gran equívoco de creer que adoctrinar es educar. Cualquier intento de crítica, discusión o debate fue inmediatamente invalidado a la base de cinismo,
a la base de calumnia, negación directa de los hechos. Para Hannah Arendt, el pensar constituye la más elevada y pura actividad de los hombres. Por lo tanto, educar es desarrollar nuestra capacidad espontánea de quedar impresionados por un pensamiento o una emoción, para hacer que crezca el sentimiento de sí en cuanto a una responsabilidad hacia algo más grande que uno mismo. Muchas gracias.